quiero, y sé que estamos en el 2016, que volvamos unos años atrás, que volvamos al 2008, porque así se entenderá mejor qué hacemos aquí, por qué este tiempo es tan importante, por qué decimos aquí y ahora, y por qué ha pasado durante este tiempo lo que ha pasado y lo que sigue pasando. En el 2008 hay al menos dos elementos que estarán en la memoria de todos nosotros y nosotras. Una, la detención de 5 personas dentro del sumario Bateragune, entre ellas Arnaldo Otegi, pero no solo Arnaldo Otegi. Y junto a esto, el inicio de una crisis de régimen que empezó a asomar por la crisis económica o por la estafa llamada crisis económica y por otra serie de factores. Pues las dos realidades tienen relación. Y porque las dos realidades tienen relación, a nosotros nos sitúan donde nos sitúan y nos golpean como nos golpean. Y vais a entender por qué digo esto. Cuando detuvieron a la cúpula, es decir, a lo que ellos decían que era la cúpula de Bateragune, a las 5 personas que detuvieron en Donostia, de las cuales todavía Rafa Díez se encuentra en prisión, lo que demostró el Estado español son 3 cosas, al menos 3 cosas. La primera es su naturaleza antidemocrática, su incapacidad para resolver por métodos políticos y democráticos los conflictos que anidan en su seno. La segunda, que el Partido Popular o el Partido Socialista son iguales a la hora de resolver los problemas, apuestan por la misma vía, porque aunque ahora llevemos unos largos años de sufrimiento de Aznar, conviene recordar que en el 2008 quien encarceló a los 5 de Bateragune fue Alfredo Pérez Rubalcaba, del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, las recetas del Partido Popular y del Partido Socialista son las mismas. Y la tercera clave que nos puso encima de la mesa la detención fue el miedo que tienen a la izquierda soberanista vasca, el miedo que tienen a la izquierda independentista de este país y el miedo que tienen al proyecto que pueda llevar adelante la izquierda soberanista independentista en este país. Por eso han hecho lo que han hecho y por eso, en un contexto de crisis de régimen como la que vivían en el 2008, tenían que desactivar todas las amenazas potenciales que pudieran tener. Y durante estos 8 años, del 2008 al 2016, se han dedicado a eso. Se han dedicado, en lo que tiene que ver con la crisis económica, a entregar toda nuestra vida digna a las manos de los bancos y de las multinacionales para que ensanchen sus márgenes de beneficio y encima hacernos creer que tal y como vivimos no vivimos tan mal, y si encima cuentan con la colaboración de algún gobierno autónomo como el de la Comunidad Autónoma Vasca que hace discursos placebo que se agarran a decir que como aquí vivimos mejor que más allá o que más abajo del Ebro tan mal no estaremos, pues parece que la crisis económica, la que estalló con la burbuja financiera, ya no es tal. Ya no existe tal crisis económica y tenemos que aprender a vivir como vamos a vivir a partir de ahora. Es decir, peor que nuestros padres o que nuestros hijos vivan peor que nosotros y que nosotras. La otra crisis era la que tenía que ver con el modelo institucional. Ya en el 2008 apuntaba un cierto agotamiento en el apoyo a las instituciones, tanto en el apoyo a la monarquía, institución antidemocrática donde las haya, como en el propio régimen bipartidista, en un bipartidismo truncado que lo único que hacía era sustituir al PP por el PSOE, que hemos visto con las mismas recetas represivas para este pueblo y para un sector político de este pueblo. Pero también esto lo están resolviendo, porque las expresiones políticas que salieron después o al calor de esa crisis de régimen, aquellas que decían que iban a saltar los cielos, aquellas que decían que había que derogar la monarquía para instaurar la república, acabaron entregando Juego de Tronos al nuevo monarca. Ya rey muerto, rey puesto. Y ya nadie se plantea que la república pueda ser un anhelo en el Estado español. Pero tampoco nadie se plantea ya que resulte creíble que el bipartidismo se vaya a agotar, porque lo que estamos viendo elección tras elecciones y en las generales se ve con más claridad es que el bipartidismo se refuerza porque cuenta con décadas de alienación de las personas, con décadas de dominio de las mentes de la gente y de una generación de un modelo de esclavitud para con todos y con todas. Todos y todas nos queremos sentir libres, pero cada día somos un poco más esclavos y esclavas. Y con esa realidad, la única quiebra, la única brecha que les quedaba era la brecha que pudiera romper el modelo territorial. Y el modelo territorial era el que demostraba, como señala Arnaldo Otegi, que el Estado español es una unidad nacional para mayor gloria del capitalismo, que es una unidad nacional, es una soberanía nacional única, indivisible para España, para mayor gloria del modelo económico en el que se sustenta ese propio Estado y del que se amamanta ese propio Estado, que es el régimen capitalista. Y cuando eso está en cuestión y cuando en Cataluña plantean urnas y plantean democracia, el Estado español responde con represión. Y cuando aquí en el 2008 se empezaba a plantear que había que buscar confrontación política porque éramos más fuertes que ellos en ese terreno, encarcelaron a los dirigentes. Y hoy todavía pagamos los retales de esa estrategia. Y por eso hoy nuestro candidato al Endacari, legalmente,
al menos según su legalidad, no es Arnaldo Otegi. Pero como él decía, nos han quitado un candidato al Endacari, pero les hemos puesto delante 3 candidatas al Endacari que pueden ser mejor que cualquiera de las candidatas y candidatos al Endacari de cualquier otra formación política. Pero ante esa realidad que he intentado dibujaros, no sé si con mucho o con poco acierto, lo que tenemos que responderles es lo que hicimos desde el mismo minuto en el 2008. Es hacer un diagnóstico claro de hacia dónde queremos ir, ofrecer a este país un proyecto que sea inclusivo, que sea un proyecto que permita a todos y a todas vivir bien, vivir de manera digna, vivir de manera justa y de manera igualitaria, y construir la patria desde la realidad de las personas, desde la centralidad de la vida digna de las personas y no tanto desde los símbolos y las banderas, que en eso es en lo que se agarran algunos para defender su enorme nacionalismo, pero luego a la vez nos hablan de que los recursos no llegan o se criminalizan las ayudas sociales para a la vez seguir contribuyendo a engordar los beneficios de las grandes empresas. Pero todo eso, como digo, tiene que acabar. Y si no han podido callarnos la boca en 8 años, si hemos ido construyendo paso a paso y no exentos de dificultades un proyecto político que respondiera a las necesidades reales de la mayoría social, de la mayoría popular de este pueblo, en 2018 tenemos que rubricarlo. Y Euskal Herria Bildu tiene que ser decisivo para que el Parlamento que surja tras el 25 de septiembre sea a la fuerza un Parlamento de izquierdas y soberanista. Sea un Parlamento donde la mayoría de sus diputados o de sus parlamentarios y parlamentarias sean de izquierdas y soberanistas, al menos sobre el papel, y luego la práctica ya nos irá enseñando cuánto de aliados encontramos en ellos. Y eso es una necesidad. No se trata solo de un deseo para alguien como yo, o como seguramente la mayoría, o todos, vosotros y vosotras, os consideréis de izquierdas, lo de que sea un Parlamento de izquierdas y soberanista. Es una verdadera necesidad. No es, como decía el presidente del PNV el otro día, una ocurrencia. Algo que, por cierto, también dice Rajoy cada vez que le plantean algún tipo de alternativa por su izquierda, que realmente son pocas en el Estado español. Son necesidades, porque es necesario que desde la izquierda alcemos la voz frente a los recortes, porque es necesario que nos dotemos de una ley de educación propia frente a las reformas educativas que nos llegan desde Madrid, porque es necesario que impulsemos leyes propias que garanticen el empleo digno y que frenen reformas laborales infames que destrozan la vida de las personas y que se llevan por delante las conquistas obtenidas por los y las trabajadoras durante décadas. Porque es imprescindible que alcancemos modelos de producción que tengan en cuenta las necesidades de la gente y que nos permitan superar o reducir de manera considerable las tasas de desempleo que en la actualidad tenemos y que nos alejan de la media de Europa con la que tanto nos quieren igualar a veces. Y queremos también un Parlamento con mayorías claras por el derecho a decidir. Un Parlamento que sea capaz de acordar un nuevo estatus para este país y que vaya a defenderlo a Madrid. Y que cuando obtenga un no, y no jugamos con cartas marcadas, nosotros no sabemos lo que van a hacer los tribunales como otros, pero tenemos la lectura de la historia, cuando diga que no Madrid a ese nuevo estatus, a esa nueva realidad política para Euskal Herria, entonces les pediremos que caminen por la vía de la unilateralidad. Porque no hay nada más falso, no hay nada más esquivo con la realidad que decir o expresar voluntades que no se pueden cumplir. Y es mentira que se pueda aspirar, con el Estado español al menos, a una realidad de soberanía compartida. Es absolutamente falso. El Estado español jamás va a ceder un gramo de su soberanía a alguien que quiera disputarle un espacio que considera suyo, casi como una colonia. Y esa es la realidad del Estado español. Por eso, cuando el actual Endacari Urkullu habla de soberanías compartidas, creemos que hay que ser sincero y que hay que decirle a la gente que eso no es nada, que eso no significa nada, porque eso no encuentra en la otra parte a alguien que reconozca lo que somos y no encuentra en la otra parte a alguien que reconozca nuestra propia soberanía. Pero también hay que decirle a Podemos que aquí no vale con citar la ley de claridad, que es de todo menos clara, por otra parte. Porque la ley de claridad es una ley que nace en Canadá para resolver el conflicto con Quebec y que por un procedimiento más o menos democrático decide resolver una hipotética sucesión de Quebec o secesión de Quebec en el caso de que una mayoría en las urnas decidiera la independencia de Quebec del territorio de Canadá. Yo le pregunto a los compañeros y a las compañeras de Podemos, ¿de verdad se creen que hay mayorías políticas en el Estado español dispuestas a poner en pie una ley como la de claridad que pusieron en pie en Canadá? Yo creo que los resultados de las urnas del 26 de junio les han dicho claramente que no. Se lo dijeron en diciembre y ahora se lo han dicho. Y se lo dirán si hay terceras elecciones. ¿Cuántos saben que eso no es real? Y lo que están haciendo con propuestas diletantes como esas
es condenar a la ciudadanía de este país, a los vascos y a las vascas, a esperar recetas milagrosas de un lugar donde jamás nos va a venir una receta milagrosa. Y no hablo desde el rencor, pero hablo desde la constatación. Yo me he pasado muchos años de mi militancia política creyendo que era posible encontrar espacios de soberanía compartida, que era posible encontrar espacios de reconocimiento del derecho a autodeterminación para mi pueblo y a partir de ahí construir realidades comunes. No es ningún secreto mi militancia política y los lugares por los que ha transitado. Pues creerme si os digo que eso es imposible. Es más fácil encontrar unicornios azules en el Estado español que mayorías democráticas en favor del derecho a autodeterminación de Cataluña, Galicia o Euskal Herria. Por lo que os he comentado antes, por su percepción. Y es más, ojalá existieran en el Estado español tantos demócratas como nacionalistas españoles hay. Y los nacionalistas españoles no son solo los del Partido Popular, son todos aquellos que, por ejemplo, cuando se votó el Plan Ibarretxe, decidieron que no había ni siquiera que tramitarlo. Y esos, y lo digo con absoluta sinceridad, se encuentran en varias siglas políticas a derecha e izquierda. Se encuentran en los votos negativos que obtuvo del Partido Popular, en los que obtuvo del Partido Socialista y también, por qué no decirlo, en los que obtuvo de Izquierda Unida. Esa es la realidad del Estado español. Por eso creemos que el camino hay que hacerlo aquí y que el camino hay que hacerlo entre todos y entre todas, construyendo una patria, construyendo un país, construyendo una sociedad desde abajo y a la izquierda. Porque nosotros no nos contentamos con crear una patria para satisfacer nuestras identidades. Identidades que no vienen marcadas por lo que diga un DNI, por mucho que alguna candidata al Endacari crea que con eso ya basta. Mi identidad, en todo caso, viene marcada por lo que en el DNI aparece bajo el epígrafe de hijo de determinado padre y de determinada madre. No tanto por lo que aparezca en un DNI que yo no he pedido tener pero que me obligan a tener. Por tanto, lo que les decimos es que la soberanía que queremos construir, la soberanía del pueblo vasco que queremos construir para nosotros y para nosotras es una mera cuestión de supervivencia. Porque si no, ¿qué podemos hacer cuando el Parlamento de Gasteiz decida, como ha hecho, una ley antifracking y Madrid la recurra y la paralice permitiendo que se pueda extraer fracking en estas tierras? ¿Qué podemos hacer cuando el Parlamento de Gasteiz decida y ha decidido que quiere hacer una ley de vivienda que garantice el derecho subjetivo de todas las personas que viven y trabajan en Euskal Herria para poder acceder, bueno, en este caso en la Comunidad Autónoma Vasca, para poder acceder a una vivienda digna? Esto del derecho subjetivo significa que si una persona no puede obtener con sus propios medios una vivienda, el gobierno, en este caso el gobierno autonómico, tendría que garantizarle el acceso a una vivienda, porque es un derecho para todas las personas. ¿Qué hacemos si cuando aprobamos esta ley Madrid nos la recurre y la deja sin efecto y lo que vemos son desahucios y la Ertzaintza tristemente implicada en esos desahucios desalojando a personas que no tienen dónde ir? ¿Qué podemos hacer cuando decimos no a la LOMCE? Porque estamos en contra de la mercantilización de la educación y porque estamos en contra de unos criterios de uniformización que no llevan sino una imposición y nos la quieren imponer a la fuerza. ¿Qué ocurrirá cuando el día de mañana queramos crear una ley de empleo que garantice el derecho de las personas al trabajo y un tribunal español nos diga que no? ¿Qué pasará cuando acaben con las pensiones? Porque no vamos a ser nosotros rompiendo la caja única, son ellos dilapidando el dinero de los pensionistas y de las pensionistas y dándoselo a los bancos. ¿Qué pasará cuando eso ocurra y nosotros querramos poner en pie un marco de protección para nuestros mayores y no nos dejen? Que no existirá país, que no existirá sociedad y que todas nuestras luchas, las luchas del movimiento que se han visto en ese vídeo, quedarán en el rincón del olvido. Por eso señalamos que es aquí y ahora, y que es la hora de protegernos como pueblo, de protegernos generando una identidad forjada en las luchas, en la lucha del feminismo contra la violencia, contra las mujeres, y en la lucha por una igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres, en la lucha del ecologismo protegiendo nuestra malurra, en la lucha del sindicalismo protegiendo los derechos laborales de las personas y en la lucha de todas las personas, de todos los colectivos y de todos los movimientos que aspiran a construir una realidad más digna, más justa y más decente, para ellos y para ellas y para quienes vengan después. Esa es la apuesta y ese es el proyecto de país que Euskal Herria Bildu ofrece a todos y a todas. Y se lo ofrece también al PNV y a Podemos, cuando dicen que están a favor del derecho a decidir, que están en contra de los recortes y que creen que la paz tendría que ser una paz más inclusiva en los términos en los que Iratxe ha expresado algunas cuestiones. Recorramos ese camino, veamos si es posible articularlo. Euskal Herria Bildu está dispuesto. Nos tememos la respuesta, porque aquí hay una lógica que funciona siempre y que algunos tienen que empezar a aclarar.
porque ya vale nuevamente de engañar a la ciudadanía, de engañar a los vascos y a las vascas. ¿Qué es eso? De que este país, a diferencia del español, es mucho más democrático y más avanzado porque sabe dialogar y construir acuerdos. Eso en sí mismo es una ventaja, dependerá del tipo de acuerdos. Construir acuerdos para conseguir 38 es relativamente fácil. Si Euskal Herria Bildu se comportara como el Partido Socialista de Euskadi, el día 26 estaría en el gobierno, porque no tendría que hacer más que entregar sus escaños, que serán bastantes, a cambio de muy poco y de unos pocos puestos en el gobierno vasco. Así se construyen mayorías fácil. Pero ¿por qué no construimos desde aquí un compromiso con una mayoría diferente? Con una mayoría que defienda a las clases populares de este pueblo y que las defienda articulando un recorrido hacia el derecho a decidir, que acepte negociar con Madrid y que cuando Madrid nos diga que no, inicie su propio camino, que sitúe al Estado español como lo que es un enemigo de la paz, aunque ahora se vaya a Colombia a sacarse fotos felicitándose por el acuerdo de las FARC y del gobierno de Colombia, porque vergüenza no tienen, y que sitúe también a este país como un territorio libre de recortes. Esa es la única línea, o esa es la única línea roja que plantea Euskal Herria Bildu a las formaciones políticas aludidas, y también lo traslada a la sociedad y a los agentes sindicales y sociales. Ahí está Euskal Herria Bildu para construir esa realidad. ¿Dónde van a estar ellos? ¿En la calculadora y en la comodidad del reparto de sillones? ¿O en la apuesta por construir un país diferente y un país digno y decente? Porque lo que hemos visto hasta ahora es que los ricos pueden apostar todo el dinero que tengan porque saben que si lo pierden, alguien se inventará o alguna amnistía fiscal, o olvidará sus dinerillos en Panamá o en algún otro lugar, o rescatará sus deudas con el dinero de todos y de todas. Y nosotros y nosotras estamos cansados de que eso siga sucediendo. Y más cuando vemos, como decía, y termino ya, el Lehendakari Urkullu, que en este mundo de soberanías, este mundo de realidades complejas y de estados compuestos, donde las soberanías compartidas avanzan en una Europa compleja, descifrar la frase si podéis, lo que vemos es una Europa fortaleza que deja morir a decenas de miles de personas en sus muros porque no es capaz de ser solidario con quien sufre, aunque las guerras, o parte de las guerras que les han expulsado de su territorio, las hayan provocado armas construidas en Europa e incluso armas construidas en Euskal Herria. Porque no queremos todo eso, queremos construir nuestra propia realidad y creemos que es aquí y ahora, y que cada minuto que pasa es un minuto que perdemos y es un desahucio más, es un puesto de trabajo más que se pierde, es un joven o una joven más que se tiene que marchar a un exilio forzoso y es una familia más que vive en riesgo de la exclusión social. Eso es construir país para mí. Creo que eso es construir país no solo para cualquier persona de izquierdas, sino para cualquier persona demócrata. Por eso, en esta campaña yo no estoy yendo, y ya lo siento si era el papel, a pedir el voto de los más rojos de los pueblos para así sumar más votos para Euskal Herria Bildu. Estoy pidiendo el voto de todas las personas demócratas. No digo lo de decentes por las connotaciones que tiene con la Iglesia, y porque no soy yo, si tampoco soy muy decente. Pero pido el voto de todas las personas demócratas, de las que no abundan en el Estado español, pero de las que no me cabe duda que abundan en Euskal Herria. Y les pido el voto para Euskal Herria Bildu. Y se lo pido porque creo en las gentes que van en las listas de Euskal Herria Bildu y porque además, a diferencia de mí, ellos sí saben, ellas sí saben exhibir una sonrisa y saben exhibir la mejor de las sonrisas, incluso cuando las cosas se ponen complicadas. Para los que no sabemos exhibir esas sonrisas, pues siempre nos quedará Madrid y siempre nos tocará pegarnos con gente tan ilusionante como Mariano Rajoy, como Guindos o como el propio Pedro Sánchez. Eta azkenean, esa ahaztu zuek osatzen duzuela EH Bildu. Zer guztiak izango zaretela herridungo bat eraikiko duzuenak. Zuek zaretela etorkizuna. Gora Euskal Herria Bildu! Gora!